Adelante. Hola, bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos. Primero quería agradecer a Prosec y a vos, Alejandro, por la invitación y por darme la oportunidad de poder estar hablando hoy en este congreso tan importante. Agradecerle al doctor Mendoza porque es una de las profesiones que estuvo justamente en la trinchera. Así que junto con la gente de seguridad, así que agradecerle también a él por todo. Como bien decías, Alejandro, yo soy abogada, especialista en derechos humanos y derecho ambiental. Hoy por hoy, si bien soy nacida y criada en la provincia del Chaco, al norte de Argentina, estoy viviendo en la ciudad de Córdoba. Me desempeño en la Dirección de Policía Ambiental, en el área de legales, y justamente hoy a la mañana estuve dando una capacitación para todo lo que es policía rural, policía caminera, la policía, hablando un poco de estas cuestiones y los controles de ruta que se hacen en materia ambiental. Pero para ir específicamente al tema que nos convoca, cuando vos me planteaste hablar, digamos, de la seguridad ambiental, creo que lo más importante era tratar de unir todos estos temas, lo ambiental, la seguridad y cómo hacerlo. Y se me ocurrió hablar de los objetivos de desarrollo sostenible o sustentable, que en realidad lo que podemos ver es que específicamente en el año 2000 empiezan con, ahí está, en el año 2000 empezamos con los objetivos de desarrollo del milenio, donde Naciones Unidas plantea 8 objetivos para tratar de llevar la mayor igualdad al mundo. Luego, en el 2015, y acá quiero hablar un poco del panorama que nosotros vivíamos en el año 2015, se dictan los Objetivos de Desarrollo Sostenible o Sustentable. También estaba saliendo Laudato Si, que lo dicta el Papa Francisco, hablando un poco de toda la importancia que tiene el medio ambiente, y también teníamos la COP de Francia del 2015, hablando un poco de lo que es cambio climático. Entonces, sale esto con un impulso y con una fuerza muy, muy grande. La diferencia de los objetivos de desarrollo del milenio a los objetivos de desarrollo sustentable es que de 8 pasan a ser 17. Y se los divide, digamos, teniendo en cuenta lo que es persona, hacen hincapié en el planeta, pero agregan 2, digamos, ítems más que hace a lo que es prosperidad, a lo que es paz y a lo que es asociaciones. Entonces, vemos cómo entendieron, digamos, de los aportes que se tenían que dar a nivel mundial en todos los aspectos. Entonces, agregan mucho más y están para cumplirse en realidad hasta el 2030. Por ahí ustedes van a escuchar hablar de la Agenda 2030 o de los ODS 2030. Los objetivos de desarrollo sostenible son 17 objetivos en total, que cada uno de ellos tiene metas diferentes. En total son 169 metas. Y cada uno de ellos se tiene que ir midiendo a través de distintos indicadores para ver si están igual, si están bien, si van mejorando, es decir, cómo se mide el avance de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces hay 230 indicadores en total para ir midiéndolos. Las cualidades que tienen estos objetivos de desarrollo sustentable o los ODS, ahora me van a escuchar hablar de ODS, vamos a hacer la abreviatura, es que son una herramienta que sirven no solamente para los gobiernos locales, para los municipios, sino que también, digamos, hacen a los gobiernos nacionales y también los internacionales. Es decir, nos sirve para, a ver, como una herramienta para ver cómo encaramos nosotros, ¿sí? Lograr tener una igualdad y poder mejorar la calidad de vida, la calidad educacional, es decir, una herramienta general para tener una mejor calidad que nos merecemos todos. Como bien venían diciendo los expositores anteriores, en realidad el que mayor cercanía tiene son los municipios. Y por ahí piensan en realidad que aplicar estos objetivos de desarrollo sustentable
va a generar más dinero o es hacer una erogación, digamos, más de plata. Y en realidad acá muchas veces lo que nos damos cuenta es que dentro del mismo gobierno local falta diálogo entre las diferentes secretarías y muchas veces tienen una muy buena idea pero no saben cómo llevarlas a cabo. Entonces, estos objetivos de desarrollo sustentables lo que hacen es a una planificación, a dar un marco, es decir, a tratar de organizarnos de la mejor manera posible. Y ustedes se van a encontrar en cada país que hay manuales de aplicación que me dicen cómo yo los puedo aplicar en un gobierno municipal, cómo yo los puedo aplicar en un gobierno nacional, cómo lo vienen aplicando a nivel internacional, cuáles son los avances. Entonces, y lo más importante es que, como los dicta Naciones Unidas, todos estos objetivos se logran desde un consenso. Y lo que se trata principalmente es de el apoyo de los países desarrollados o los países más ricos, es dar el apoyo a los países en vía de desarrollo. Entonces, ¿quiénes los pueden aplicar? Los pueden aplicar en realidad toda aquella persona que esté interesada en hacerlo, desde una universidad, desde una ONG, los municipios, colegios profesionales, partidos políticos, medios de comunicación, es decir, de estos 17 objetivos, yo lo que puedo hacer es tomar uno con una meta y empezar a trabajar en ello. Hoy por hoy el que más se está ocupando es el de el ODS número 4, que es el de educación, pero en realidad yo puedo, digamos, tomar cualquiera de estos puntos 17 y trabajarlo. Lo más importante es que nosotros vamos a ir viendo que necesitamos de la participación y de la colaboración de todos, principalmente en los gobiernos locales cuando toman alguna política pública. Entonces, vamos a necesitar de una organización civil, a lo mejor de una universidad, y lo que hacen estos objetivos sí es darme ese marco que a lo mejor, si yo no los tengo en cuenta, me llevo a encontrar como un poco solo, que no sé por dónde ir, y acá yo puedo encontrar el apoyo legal, técnico, a veces económico, para poder aplicar estos objetivos de desarrollo sustentable. Pero para entrar en el tema principalmente, sí, para la cual fui convocada, nos vamos a centrar en el ODS número 11 que habla de ciudades y comunidades sostenibles o sustentables. Y acá yo me hago dos preguntas. ¿Qué significa ser, digamos, una ciudad segura y qué significa ser una ciudad sustentable? Principalmente, digamos, cuando uno piensa en seguridad, creo que lo primero que se le viene a la mente es que no haya robos, que no haya muertes, que no haya violación, es decir, homicidios, es decir, piensa en la seguridad, automáticamente piensa un poco en lo que es policía. Pero en este congreso, y se me hace más fácil poder explicarlo con los ponentes que me vinieron hablando anteriormente, es que hablar de una ciudad segura en realidad es hablar mucho más allá. Es decir, es hablar de una seguridad en cuestiones ambientales, en cuestiones de educación, como recién hablaba el doctor Mendoza, en cuestiones de salud. Y si nosotros mejoramos la calidad ambiental, vamos a poder mejorar muchas de estas cuestiones. Ya nos vamos a meter pura y exclusivamente en ello. Pero ahora, ciudades sustentables, si nosotros vamos a lo que es desarrollo sustentable, el concepto lo que nos dice es de ocupar los recursos que tenemos ahora, pero sin perjudicar de las generaciones futuras. Entonces yo tengo que ir principalmente como gobierno local viendo cuáles son los recursos, ¿sí?, que yo voy a utilizar ahora, pero sin comprometer las de las generaciones que van a venir. Entonces, alguna de las metas que tiene este objetivo número 11, primero es, por ejemplo, el acceso a las viviendas y servicios adecuados. Recién cuando el doctor hablaba de todo lo que pasó, digamos, en la cuestión médica, pensemos, sí, haciendo un poco referencia a lo que hace el COVID, es qué hacemos con los residuos patológicos, sí, que se incrementaron con respecto a, digamos, a meses anteriores. Porque cada vez se necesita utilizar más descartables, principalmente el barbijo, porque ya es de uso común. Entonces, ¿cómo van a hacer los gobiernos locales, por ejemplo, para manejar esto?
¿Cómo van a hacer? Podemos hablar con el tema cloacas, con el tema de recolección de residuos, es decir, nosotros hoy por hoy nos vamos a embarcar en una cuestión, por ejemplo, ambiental, ¿sí? Para mejorar la calidad en cuestiones de salud. Proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural. El patrimonio cultural no muchas veces los tenemos en cuenta. ¿Por qué? Porque, no sé, tenemos un lugar histórico que termina siendo demolido para crear un edificio y no le estamos dejando la posibilidad a las generaciones futuras de conocer, a lo mejor, hablando en realidad, no sé, de una casa donde vivió algún prócer, y de que no puedan conocer esa historia, ese lugar o esa casa que no sea a través de fotografía. Y ni hablar del patrimonio natural, donde estamos viendo hasta reservas ecológicas, ¿sí? Que ha pasado, que son vendidas o que en ese lugar se tratan de hacer countries, ¿sí? O barrios cerrados, es decir, proyectos inmobiliarios, donde también se destruye para llevar proyectos agroindustriales. Es decir, el patrimonio natural lo estamos devastando. Y muchos se dicen, haciendo referencia con el COVID, de que esta enfermedad es una enfermedad zoonótica que viene transmitida a través de animales y que por ende nosotros estamos perjudicando, ¿sí? Haciendo desaparecer el hábitat de los animales que no tendrían que estar cerca de lo que son las comunidades y por ende nos están transmitiendo determinadas enfermedades que estaban desaparecidas o que ni siquiera tenían que llegar al hombre. Reducir el número de muertes causadas por los desastres. Recién la ponente que hablaba de Cosquín, que mostraba las inundaciones, bueno, la idea es justamente con este ODS hacer hincapié en decir, bueno, ¿cuáles son los posibles desastres naturales o humanos que nosotros podemos tratar de evitar? Una inundación, por ejemplo, yo ahora que estoy viviendo en la ciudad de Calera, estoy rodeada por los incendios, si uno ve por la ventana el humo es impresionante, creo que ya es el cuarto o quinto que estamos viviendo hoy, donde se tiene que estar evacuando gente porque los incendios llegan, digamos, a muy cerca de las casas, por la sequía que estamos teniendo, todo en base a lo que es el cambio climático. Y después tenemos a lo mejor derrames de químicos o derrames de petróleo que son, digamos, pura de la actividad humana, pero que también lo tenemos que tener en cuenta para tratar de evitar, en realidad, perjuicios a la salud o al patrimonio de las personas, y que es una forma de evaluar el tema de la seguridad. Reducir el impacto ambiental negativo, ya lo veníamos diciendo también, y los disertantes anteriores hacían un poco hincapié en lo que es el cambio climático, que nos está afectando a todos con lluvias extremas, sequías extremas, calores, donde se está derritiendo lo que es la capa, digamos, de hielo. Es decir, nos estamos ocasionando un alto perjuicio. Muchos piensan de que hablar del cambio climático y de tratar de solucionarlo, no, digamos, no nos corresponde a nosotros como individuos, o que a lo mejor un gobierno local no puede hacer nada. Pero si nosotros empezamos a unir cada acción que hace cada municipio, cada gobierno local para mejorar la calidad ambiental, vamos a ver cómo en realidad se mejora la calidad de vida y la calidad humana y la calidad ambiental a nivel mundial. Es decir, son eslabones que se deben ir uniendo y no pensar de que eso son decisiones que les corresponde a los gobiernos mundiales y de que nosotros como una localidad a lo mejor pequeña de 3.000 habitantes no podemos hacer nada. Y la respuesta es pueden hacer, y pueden hacer mucho. Sigamos, proporcionar acceso a las zonas verdes y espacios públicos que sean seguros, inclusivos y accesibles, es decir, tratar de tener más pulmones verdes. Nos ha pasado con el COVID que hoy nos encontramos de que a lo mejor no teníamos plaza para ir a dar una vuelta, porque a lo mejor el fin de semana agarrábamos el auto y nos íbamos, en el caso de Córdoba, nos íbamos a la sierra, o a lo mejor gente que vive cerca de la playa o un río agarraba el auto y se iba, y hoy nos encontramos ante esta realidad que tenemos pocos espacios verdes.
y principalmente hacerlos seguros, porque por ejemplo hay parques que son muy grandes, donde tienen poca seguridad en cuestión de luminosidad, por ejemplo, y que ha pasado de gente que tiene que atravesar ese parque que es oscuro y lo asaltan, lo violan, lo asesinan, es decir, hacer estos espacios también que sean más seguros para el ciudadano en general y hacerlos inclusivos y accesibles, por ejemplo, para gente con discapacidad, para gente mayor, ¿sí? No hacerlos con accesos complejos de que no todo el mundo pueda tener acceso a ellos. Los sistemas de transporte seguros, accesibles, sostenibles y que esto lleva a mejorar la seguridad vial, vemos principalmente en las grandes ciudades que si nosotros necesitamos, ¿sí?, tomar el transporte público, a lo mejor es totalmente deficiente. Se está tratando de que este transporte público se genere a través de energías limpias, que ahora vamos a ver que es uno de los ODS, y también hay una realidad, cuanto más transporte público nosotros tenemos y disminuimos el tráfico, también tenemos una mejor seguridad vial. Evitamos muertes o evitamos mayor cantidad de accidentes de tránsito, a lo mejor podemos implementar también lo que son las ciclovías, que Latinoamérica todavía en algunas ciudades se está implementando, pero en Europa es muy utilizado el tema de la ciclovía y no llega Mucho, a Natalia. contaminar tanto. Perfecto, ya termino. Ciudades seguras, el ODS se relaciona con todos estos ODS, en realidad haciendo un hincapié en la cuestión ambiental, pero si nos ponemos a ver se relacionan absolutamente con los 17. Quiero hacer hincapié en el 16, si nosotros no tenemos una ciudad en paz, segura y que no tenga, digamos, problemas que no estén en guerra o problemas civiles, se van a poder aplicar específicamente. Y como les decía, con el ODS número 17 necesitamos sí o sí de las alianzas con otras instituciones, con otros gobiernos para tener una mejor calidad ambiental. Para poder cerrar, me despido con esta frase que es del recordado René Favaloro acá en Argentina, un gran médico en el cual hablaba que si no tomamos conciencia de los desastres ecológicos que el mismo hombre está provocando, debemos sí o sí, las consecuencias van a ser terribles y debemos sí o sí empezar a tratar de buscar la rehabilitación del aire, el agua y la tierra. Desde ya, muchísimas gracias. Gracias, Nati. Realmente esclarecedor, muy bueno lo que has mostrado. Quería comentarle al resto del mundo que René Favaloro, un médico, no ganó un premio Nobel, sin embargo, él fue el creador, el inventor eh, de un procedimiento médico coronario, de una práctica médica que le ha salvado la vida a millones de personas en el mundo, a millones de personas en el mundo, y es el bypass. Es argentino y hace poquito se cumplió otro año de su muerte, el 20. Para Natalia, antes de terminar, tenemos 30 segundos. Romina de Chilecito pregunta, ¿es lo mismo sustentable que sostenible, Nati? A ver, en realidad hay toda una diferenciación en si es sostenible o sustentable, que en realidad si me pongo a hablar técnicamente da para un congreso entero más. Yo los uso en realidad hoy por hoy como sinónimos a sostenible y sustentable. Si nosotros queremos analizarlo desde un punto de vista legal o biológico, no son lo mismo, pero bueno, yo los termino utilizando como sinónimos. Gracias, Nati, gracias. Sí, bueno, en realidad eh, uno es una extensión del otro. Sustentable podríamos hablar de todo aquello que protege los recursos naturales, el ambiente, ¿m? Tratando de que nos sirva a nosotros hoy, eh, las generaciones presentes, sin, como bien dijo Natalia, sin afectar a las generaciones futuras. Y lo sostenible es lo mismo, solo que además incorpora todo aquello que hace mención a lo económico, a lo social, a lo político, a lo cultural. También prestándole atención
a las generaciones presentes sin afectar a las generaciones futuras. Así que